Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que veas este tutorial. A continuación, te presento el tutorial de la unidad de aprendizaje curricular número 2, en la cual observaremos las características de las áreas geográficas de Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. ¿Sí? Este tutorial tiene la finalidad de que sepas qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Y qué productos o trabajos tienes que entregar. Iniciamos. Vas a entregar en las primeras 2 semanas un mapa mundi, ¿sí? Y un mapa iluminado. Para iniciar, vamos a ver qué es un mapa mundi. Bueno, encontramos la definición de mapa mundi y que nos dice que es el término que analizamos y que presenta una doble grafía, mapa mundi o mapa mundi. En la imagen, una representación gráfica del planeta de la Tierra. Esto quiere decir que un mapa mundi no es otra cosa que una representación del mapa del mundo en donde proporcionamos una información global, ¿sí? Que nos va a ser de gran utilidad. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un mapa mundi. Aquí estamos representando, ¿sí? De forma gráfica como es la Tierra. Esto es lo que me vas a entregar. ¿De qué va a ser el mapamundi que tú vas a elaborar? Bueno, el mapamundi que tú me vas a entregar es un mapa, ¿sí? En el cual tú me explicarás cuáles son los primeros habitantes, ¿sí? Del continente americano. Me vas a entregar este mapa con la información que yo te voy a ir proporcionando y tú me vas a decir que cuáles fueron las guías, ¿sí? Y las rutas que siguieron para poblar lo que hoy conocemos como América. Ok. ¿Cómo vamos a hacer tu mapa mundi? Bueno, muy simple. Vamos a ayudarnos de la situación de aprendizaje que viene en el libro y que se denomina raza cósmica, para lo cual iremos al libro y leeremos la página 64. En esta página encontraremos características, circunstancias, actores, contexto y causas, ¿sí? Y consecuencias de los primeros pobladores que habitaron el continente de América, ¿sí? Con la información antes recabada y con la información que yo te voy a proporcionando, tú sabrás cómo fueron y cuáles fueron los primeros habitantes, ¿sí? Que ocuparon lo que hoy conocemos como el continente americano. Sí, antes de la llegada de los españoles, el continente americano fue conocido como Mesoamérica, ¿sí? Y lo más importante, que en Mesoamérica ya había asentamiento de grandes culturas. Lo podemos ver con los aztecas, con los mayas, con los olmecas, que son culturas que han trascendido, ¿sí? En toda la humanidad. Inclusive, aunque muchas veces no lo hemos pensado, los mayas tienen el mismo valor cultural como si fueran los griegos o los romanos. Inclusive se les compara con los egipcios y algunos autores han dicho que hay una relación muy importante entre los egipcios y los mayas. Bueno, vamos a retomar algo muy importante. Las primeras civilizaciones, según la historia, que habitaron el mundo fueron los primeros habitantes que se encontraron al norte de África. En África se origina lo que hoy conocemos como la humanidad o como las primeras civilizaciones. Posteriormente, estas civilizaciones empiezan a viajar alrededor del mundo, habitan primero lo que es Europa, se van, ¿sí? A Asia, y de Asia llegan a América a través del estrecho de Bering, ¿sí? Tú lo que vas a hacer es darme a través de las diferentes actividades que vamos a subir, eh, cómo se trazó a través del estrecho de Bering la llegada, ¿sí? De los africanos a lo que es el continente americano. Recuerda algo muy importante, todas las actividades, ¿sí? Y las guías de cómo realizarás tu trabajo las podrás encontrar en Classroom, ¿sí? Todas las actividades se encontrarán en el trabajo de apartado de clase. Ahí consultarás cuál es el tema que te toca trabajar en esa semana y yo te acompañaré información de qué es lo que vas a realizar,
acompañaré algunos links de páginas, compartiré material, te compartiré video para que tú puedas desarrollar tu trabajo. Recuerda que también tenemos otro canal de comunicación, que es WhatsApp y que también es el correo electrónico, ¿sí? En esta primera semana, como te venía diciendo, vas a realizar, sí, un mapa mundi de cómo fueron trazando las primeras culturas y cómo llegaron a lo que es América. Ok, esa sería la primera actividad. Aún cuando hayas entregado tu mapa mundi, también me entregará un mapa iluminado de las áreas geográficas del continente americano, ¿sí? A la llegada de los primeros habitantes de América, nosotros no teníamos repartida lo que eran eh, las divisiones de territorio como actualmente se conocen, ¿sí? Y vamos a ver primero qué fue Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Vamos a iluminarlo a través de un mapa, ¿sí? De que tendrás que comprar del continente americano y ahí vas a tener que poner, ¿sí? Cuáles fueron las rutas y cómo fue la llegada de los habitantes, ¿ok? Posteriormente nos auxiliaremos del Popol Vuh. El Popol Vuh habla de la raza cósmica, de cómo fueron creados, ¿sí? Los aztecas y los mayas, que fueron culturas muy importantes para nuestro continente y que se desarrollaron durante la etapa de Mesoamérica, que fue la etapa más importante. Esta lectura que yo te hablo del Popol Vuh la encontrarás, ¿sí? En el apartado eh, de, de Classroom, en los materiales de apoyo. Ok. Lo más importante es que tú me hagas tu mapa mundi, ¿sí? Y me vayas explicando a través de las diversas etapas cómo fue que se fue dando todo esto de los primeros habitantes en Mesoamérica. Bueno, vamos a iniciar. Muchos dicen que existen varias teorías sobre los primeros habitantes del continente americano. Encontramos las primeras fechas en el periodo arqueológico, que es el 30, ¿sí? 30.000 años, ¿sí? Antes del nacimiento de Cristo. Y esto abarca del año 30.000 al año 9.500 antes de Cristo. Bueno, se dice que en el periodo cenolítico había un grupo de humanos que la única actividad que hacían era cazar y recolectar alimentos. Eran personas que eran sedentarias, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que solamente buscaban un lugar donde hubiera agua y en ese lugar si había agua y podían cazar y había frutos, en ese lugar se quedaban. Fueron las primeras culturas que habitaron ese continente. Desarrollaron también su cultura y lo más importante, que empezaron a desarrollar lo que posiblemente vamos a conocer como la agricultura, ¿sí? También dice que durante los periodos arqueológico y neolítico, los primeros americanos realizaron pinturas rupestres. Estas pinturas rupestres las podemos encontrar en algunas cuevas, en lo que es en algunas montañas de Estados Unidos, también en algunas montañas o cuevas que se encuentran en el pico de Orizaba o la Malinche, que son vestigios muy importantes y que muestran que nuestra cultura ahí se asentó y que principalmente ahí dibujaban, ¿sí? Todas las actividades que realizaban. Bueno, ¿qué son esas figuras? Bueno, dicen que consisten en impresiones de manos sobre las rocas, formas humanas y animales. Con ello representaron las primeras formas de vivencia y convivencia. ¿Ok? Vamos a ver Mesoamérica, ¿sí? En el espacio y tiempo. Vamos a ver aquí que Mesoamérica se divide en lo siguiente. Recordemos que México no era como actualmente lo conocemos. México abarcaba lo que era Guatemala, Belice, ¿sí? Y hasta parte de Honduras. ¿Por qué? Porque ahí se asentaron las primeras culturas, ¿sí? Por eso acá vemos que en la figura 1, 2 y 3 es una zona donde la primera cultura que se asentó fueron los mayas, ¿sí? La 4, 8 y 9 fue lo que se conoce ahorita como la costa del Golfo, ¿sí? La 5 va a ser la zona del sur, la 6 y la 10 lo que conocemos como Occidente o como lo que conocemos como Golfo o como lo conocemos el Pacífico, perdón, el Mar de Pacífico. Y la 7, que es la más importante, en la altiplano central. Ahí fue donde se asentaron las primeras culturas, ¿sí? Las culturas más importantes que fueron los olmecas, que estuvieron en la costa del Golfo, ¿sí? En el periodo preclásico,
¿sí? Los, ¿sí? Posteriormente está en la cultura los aztecas, ¿sí? Que se asientan en lo que hoy conocemos como el altiplano central, ¿sí? Y posteriormente vamos a ser Teotihuacán durante el periodo clásico. Ok, los mayas que se asentaron como en el preclásico en la área de lo que se conoce como Izapa, posteriormente en Palenque y terminan en Chichén Itzá. Otra cultura muy importante son los zapotecas, ¿sí? En el preclásico se conocían como un grupo de aldeanos y en el posclásico como los mixtecos zapotecas. Y por último, la cultura eh, Tingambato, ¿sí? O Purépecha. Esa cultura fue lo que nosotros conocemos, ¿sí? Actualmente como la cultura que se encuentra en Michoacán. En el periodo preclásico encontramos a los olmecas, que son culturas que son reconocidas por los vestigios que encontramos en Tabasco y que son cabezas de pie, ¿sí? Todo esto te lo voy a acompañar, ¿sí? En lo que es página de Claro. Posteriormente los teotihuacanos, que al final serían los aztecas, donde en Teotihuacán se asentaron las primeras pirámides y los vestigios más importantes que aún existen. Vamos a ir ubicando también los mayas y los vestigios más importantes de los mayas son los que se encuentran actualmente en Palenque, ¿sí? En el estado de Chiapas, ¿sí? Que son las famosas pirámides mayas. Y nueva cuenta, vamos a ver que las tres culturas más importantes fueron estas tres. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a elaborar igual una línea del tiempo, como te la fui mencionando, de las culturas de Mesoamérica, ¿sí? Voy a decirte y te voy a explicar a través de este video cómo se realiza una línea del tiempo. Ok, como tú puedes observar a través de este video, así se realiza una línea del tiempo. Pero para que tú lo puedas entender más fácil, yo te dejo una actividad. Puedes iniciar, si no sabes cómo hacer una línea del tiempo, si es la primera vez que tú la haces, vamos a realizar una línea muy fácil. Lo único que vas a necesitar es lo que te ayuden tus papás. Lo primero que vas a hacer es que vas a iniciar tu línea del tiempo en una hoja, en cualquier hoja que tengas a la mano. Le vas a poner, ¿sí? La fecha en que tú naciste, el día, mes y año, ¿sí? Eso sería donde partas, ¿sí? Posteriormente, vas a poner el suceso más importante de tu vida, por decirlo. Si por ejemplo tú hubieras nacido en el año de 2002, el suceso más importante de tu vida sería en el año 2003. ¿Por qué? Porque sería tu primer año de vida, ¿sí? Entonces ahí pondrías que a lo mejor posiblemente la primera actividad que realizaste fue tu cumpleaños. Después, la segunda actividad más importante sería cuando cumpliste
3 años. Eso sería en el año 2005, ¿sí? Y pondrías que en el año 2005 cumpliste 3 años. También otro dato importante en el año 2005, que al cumplir 3 años, ¿sí? Tú ya podrías iniciar tus trámites para entrar al preescolar o al kinder. Entonces, precisamente en ese año, otro suceso importante sería, ¿sí?, tu entrada al kinder. Vamos a realizarlo. Imaginemos que yo estoy elaborando esta línea del tiempo, ¿ok? Bueno, aquí, de acuerdo a esta línea del tiempo, ¿sí?, que yo voy a elaborar, voy a poner, ¿sí?, el primer hecho importante en mi vida, 'año que nací'. Y el año que yo nací fue 1977, ¿sí? El primer hecho más importante es, ¿sí? Posteriormente, otro hecho muy importante sería cuando cumplí un año, ¿sí? Este hecho sería en 1970. Posteriormente, otro hecho muy importante sería cuando cumplí 3 años, ¿sí? Y eso fue en 1980. También otro dato importante, sí, sería que entré al, ¿ok? Estoy haciendo la línea del tiempo de mi vida. Otro dato importante es cuando entré a la primaria. Un dato muy importante. Entré. ¿Eso en qué año sería? En el año de 1983. ¿Sí? Son datos muy importantes en mi vida. Otro dato también importante es cuando a la secundaria, ¿sí? Y eso fue
en 1989. ¿Ok? Vean cómo voy haciendo una línea del tiempo de mi vida. Es importante saber el orden cronológico. ¿Por qué es importante? Porque si yo hago una línea del tiempo, tengo que seguir los tiempos acorde a cómo fui creciendo. No podría yo decir, sí, que en el año de 1983 entré a la universidad y no puedo decir ese posible. ¿Por qué no es posible? Porque en el año de 1983 yo tenía 6 años, ¿sí? Entonces yo tengo que poner los datos cronológicos acorde, ¿sí? A cómo se van dando en mi vida. Es así como tú tienes que hacer tu línea del tiempo. Lamentablemente nosotros pensamos a veces que son solo datos y que no importa el orden en que se pongan los datos, lo más importante es hacer la línea del tiempo, cosa que es falso, porque si tú no pones los datos y las fechas en el orden cronológico como deben ir, no cuadrará la línea del tiempo, ¿sí? Este ejercicio que yo te hice es muy fácil elaborarlo y creo y considero que con ese dato tú podrás hacer tu trabajo de la línea del tiempo. Recuerda que yo siempre te voy a atender en Claro, ¿sí? En WhatsApp y te voy a estar apoyando. Bueno, este es el segundo trabajo que me tienes que enviar, ¿sí? La línea del tiempo y me lo vas a enviar precisamente del periodo preclásico, clásico y postclásico y cuáles son las principales culturas que se desarrollan en esta etapa, lo que acabamos de ver en la presentación, ¿sí? Que te hice de PowerPoint. Bueno, de mi parte sería todo, ¿sí? Acá te muestro una línea del tiempo de cómo irían quedando, ¿sí? Las diversas etapas de Mesoamérica. Tú haces una mejor, guíate de esta y espero tus trabajos en tiempo y forma. Recuerda que los trabajos se entregan en Classroom, ¿sí? Todos los viernes, ¿sí? Pero ahora será cada 15 días y la hora que tienes, ¿sí? Como límite son las 11:59. Pues de mi parte sería todo. Te agradezco que hayas llegado hasta este término del tutorial y nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias.